Buenas noches, les damos una cordial bienvenida a un nuevo foro académico y colaborativo en el que reflexionaremos sobre cómo se caracterizó el objeto de estudio en dos investigaciones con temáticas muy diferentes. Vamos a hablar de una contextualización de cada una de las caracterizaciones. La primera habla de la deserción en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante el periodo 2008-2015, la cual analiza las causas y patrones del abandono estudiantil para apoyar la toma de decisiones institucionales y diseñar estrategias de retención. Se examinan variables como edad, género, promedio académico, facultad y el resultado de las pruebas Saber 11. Encontraron que la mayoría de los desertores tienen un bajo puntaje en estas pruebas y abandonan principalmente en los primeros semestres. Esta información orienta al área de bienestar y al área académica para implementar políticas y programas de acompañamiento y prevención que mejoren la permanencia y la tasa de graduación, aspectos claves para la calidad educativa y el desarrollo social. La segunda es una caracterización breve sobre el consumo de contenido digital entre adolescentes. Esta describe de manera sintética cómo los adolescentes acceden, utilizan e interactúan con medios digitales como redes sociales, videos y videojuegos. Analiza variables como el tiempo en pantalla, los tipos de contenido consumido, la motivación que tienen, ya sea con fines de entretenimiento, socialización o aprendizaje, así como la influencia del contexto familiar y características individuales como la edad, el género y la personalidad. También señala efectos positivos y negativos como el aprendizaje o los problemas de sueño y bajo rendimiento académico. El objetivo de este foro es identificar aciertos, fortalezas, vacíos o limitaciones de las caracterizaciones revisadas. Analizaremos juntos aspectos de forma, fondo y estructura, reflexionando si estas caracterizaciones corresponden adecuadamente a sus objetivos de estudio. La dinámica se llevará a cabo mediante preguntas orientadoras que cada participante responderá, seguidas de una discusión grupal abierta en caso de haber diferencias en el análisis de cada participante. Teniendo claras todas las indicaciones, vamos a dar paso a las preguntas orientadoras. Para iniciar, hablaremos de los aciertos y fortalezas que podemos evidenciar en las caracterizaciones a analizar. Primera pregunta. ¿Cuáles consideran que son los principales aciertos o fortalezas en la caracterización del objeto de estudio de ambos casos? Yo daré inicio con mis respuestas y luego pasar a cada uno de los participantes. Pienso que en la caracterización del consumo digital en adolescentes presenta una claridad para limitar el objeto de estudio. Tiene definiciones concretas y explícitas de los conceptos centrales, como lo son el tipo de uso, las plataformas, las motivaciones, etc. También se incluye una visión integral, como aspectos cuantitativos, como lo es el tiempo en pantalla, cualitativos, como el tipo de contenido, y contextuales, como el apoyo familiar y la personalidad. También relaciona el fenómeno con implicaciones sociales y educativas, enfatizando en impactos positivos y negativos. Con respecto a la segunda caracterización de la deserción universitaria, esta tiene un perfil muy detallado y con amplia base de datos empíricos de un rango de tiempo entre 2008 y 2015, con un uso de estadísticas y análisis avanzados. Además, considera múltiples variables relevantes y la relaciona con la deserción. Abarca causales como el puntaje de las pruebas Saber, la edad, el género, la facultad y el tipo de deserción. Vincula también lo académico con políticas públicas, el contexto institucional y nacional, haciendo la investigación muy contextualizada y aplicable. Ahora daremos paso a nuestra primera participante, la compañera Natalia Murillo. Natalia, cuéntanos qué piensas tú con respecto a esta pregunta.
Muy buena tarde, Alejandra. Claro que sí. Entonces vamos a estar hablando sobre los aciertos o fortalezas. En este caso tenemos dos investigaciones. Tenemos una que es un estudio sobre la deserción en la universidad pedagógica y como fortaleza tiene la profundidad y rigor metodológico, ya que se usaron análisis estadísticos avanzados. Tenemos cobertura temporal extensa, ya que abarca un periodo amplio. Tiene una contextualización institucional y social y aplicabilidad, ya que plantea una propuestas para la intervención institucional basada en los hallazgos. Y por otro lado, tenemos la caracterización del consumo de contenido digital en adolescentes, que tenemos como fortalezas la claridad, ya que tiene un enfoque integral, lenguaje accesible y actual y el balance del impacto. Muchas gracias, Natalia, por tu aporte. Ahora daremos paso al compañero Juan Carlos Serna. Juan Carlos, adelante. Claro que sí, compañera. Cuando realizamos la caracterización del consumo digital en adolescentes, podemos mirar que es un enfoque más integral, donde miramos la motivación individual, la cual está influenciada por amigos, familias y aspectos psicosociales, y la motivación que presentan las plataformas. Cuando miramos la parte de la excepción pedagógica en las universidades, vemos que es un uso de un análisis estadístico más amplio o global y la identificación de patrones donde podemos ver que se implementan números por géneros, facultad o causas académicas, las cuales influyen a estas decisiones. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Para finalizar, vamos a escuchar a la compañera Lady Joana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Johanna Cálmaro. Claro que sí, en la primera pregunta encuentro que sus fortalezas son el consumo digital y la profundidad del análisis que tiene el caso. Muchas gracias a todos por sus valiosos aportes. Vamos a dar paso a la segunda ronda. Continuamos con el mismo tema y la segunda pregunta es, ¿qué variables o factores se abordaron que ayudaron a comprender mejor el fenómeno investigado? En mi opinión, en la primera caracterización, el consumo digital de adolescentes, se tomaron variables como las plataformas digitales, el tiempo de uso, tipos de contenido, motivaciones, sea entretenimiento o socialización, el contexto familiar y las características individuales como edad, género y personalidad. En el caso de la deserción universitaria, se tomaron en cuenta variables como los resultados en las pruebas Saber 11, promedio acumulado de notas, edad, género, la facultad, el tipo de deserción, si fue académica o no académica, los cambios de carrera y los ciclos académicos, si eran semestrales, trimestrales, cuatrimestrales, etc. Compañera Lady, cuéntanos cuál es tu opinión con respecto a este cuestionamiento. Respondiendo a la pregunta 2, las variables que se abordaron en general son cuantitativas. Muchas gracias. Damos paso a Juan Carlos. En mi opinión, yo digo que las variables o factores relevantes en el estudio de adolescentes puede basarse mucho en el tiempo que pasan frente a una pantalla, el tipo de contenido que ven y la motivación. Puede ser por parte de un entorno familiar, el género, la edad y la personalidad en la que se enfocan. Y por la deserción de universidades, en esta aplica mucho el género, la edad, la facultad o el programa que están estudiando. Eso puede causar en la deserción. Agradezco tu intervención, Juan. Para finalizar, damos paso a Natalia, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las variables o factores que se abordaron. En el caso 1, que es la deserción en la universidad pedagógica, tenemos las variables académicas, variables demográficas y personales, variables institucionales y factores externos y sociales. Y en el caso 2, que tenemos como consumo de contenido digital en adolescente, tenemos variables individuales, variables conductuales, variables contextuales y factores psicosociales. Excelente, muchas gracias Natalia y muchas gracias a todos por su aporte. Ahora pasaremos al siguiente tema para analizar la forma, fondo y estructura de las caracterizaciones. Primera pregunta. ¿Cómo describen la forma en que se presenta la información? Vamos a tener en cuenta aspectos como la claridad, lenguaje, extensión del documento, uso de datos y narrativa. En mi opinión,
En la investigación del consumo digital de adolescentes, el lenguaje es claro, accesible, tiene una redacción sintética y didáctica, además de una extensión breve y enfocada, con una narrativa expositiva sencilla que facilita la comprensión rápida del documento. Con respecto a la investigación de la deserción universitaria, tiene un lenguaje técnico académico más complejo, es extensa y profunda, usa datos cuantitativos, también utiliza tablas y gráficos, tiene una narrativa detallada y respalda con referencias y análisis estadísticos rigurosos. Compañera Natalia, compártenos por favor tu aporte con respecto a esta pregunta. En el caso 1, que es la deserción en la universidad pedagógica, la claridad, la información es clara en su estructura, aunque por momentos densa debido a la gran cantidad de variables y datos técnicos, tiene un lenguaje formal y técnico propio de una investigación académica avanzada. La extensión es un documento largo, más de 25 páginas, con un desarrollo profundo y detallado del objeto de estudio. El uso de datos extensivo y bien estructurado utiliza tablas, figuras y análisis estadísticos que respaldan las conclusiones, y la narrativa sigue un orden lógico, una introducción, una contextualización, una descripción del fenómeno, metodología y resultados, análisis y conclusiones. En el caso 2, consumo digital en adolescente, la claridad, ya que es accesible, la información está escrita de forma sencilla, con ejemplos comprensibles para cualquier lector. El lenguaje es informal, académico o semitécnico, apropiado para un nivel introductorio de una investigación. La extensión es breve, ya que es una caracterización concisa que resume el fenómeno en un par de páginas. Uso de datos: no hay datos estadísticos, tablas ni cifras numéricas, y la narrativa es descriptiva y explicativa. Organiza la información en párrafos temáticos como plataformas, motivaciones, impactos y contexto familiar. Muchas gracias, Natalia. Damos paso al compañero Juan, por favor. Cuando hablamos de la forma de presentación en los adolescentes, podemos ver que se maneja un lenguaje muy formal, claro, pero a la vez muy preciso. Manejamos una extensión muy moderada, pero la podemos adaptar a diferentes formatos, y manejamos una narrativa lógica y muy fluida. En la parte de la deserción vemos que es un lenguaje mucho más técnico, con abundancia de datos y un análisis estadístico. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Para finalizar, por favor, la compañera Lady. En ambos casos se evidencia que cuentan con un fondo limitado y también que tienen un análisis profundo muy detallado. Muchas gracias a todos por sus contribuciones. Sin duda, fortalecen el análisis del tema. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué opinan sobre el fondo, la profundidad del análisis y la relevancia de las variables elegidas? Personalmente opino sobre el documento de consumo digital en adolescentes, que tiene un análisis superficial pero muy completo, ya que abarca variables clave para entender el fenómeno digital en adolescentes, aunque sin datos empíricos concretos. Con respecto a la deserción universitaria, pienso que tiene un análisis más profundo, exhaustivo y multifactorial, con un fuerte respaldo estadístico, porque aborda causas, efectos, patrones y propone líneas de intervención. A continuación, damos paso a la compañera Natalia. Bueno, Alejandra, qué buena pregunta. En el caso 1, sobre el estudio sobre la deserción en la universidad pedagógica, la profundidad del análisis es muy alta, ya que el estudio no solo describe el fenómeno, sino que lo analiza con técnicas estadísticas. La relevancia de las variables altamente pertinentes, las variables seleccionadas como la edad, género, promedio, facultad, sede, pruebas saber, causas de deserción, entre otras, son directamente vinculados al fenómeno de la deserción. Y en el caso 2, que es la caracterización del consumo digital en adolescentes, la profundidad del análisis es moderada. Al ser un ejemplo breve, se limita a una descripción general del fenómeno. Y relevancia de las variables bien seleccionadas, aunque no se mide estadísticamente las variables elegidas. Qué buen aporte, Natalia, muchas gracias. Continuamos con el compañero Juan, por favor.
Claro que sí, compañera. En la investigación de adolescentes podemos ver que es un análisis que abarca los beneficios y riesgos del contenido digital y con un enfoque más cualitativo, mientras que en la deserción de las universidades vemos que se utiliza un análisis más profundo con una base de evidencias cuantitativa, las cuales pueden ser más contextualizado. Muchas gracias por tu aporte. Finalizamos con la compañera Lady, por favor. En ambos casos se evidencia que cuentan con un fondo limitado y también que tienen un análisis profundo muy detallado. Muchas gracias, Joana. Con tu aporte damos cierre entonces a la cuarta pregunta. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar y aportar a este foro tan enriquecedor. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúan la estructura, teniendo en cuenta el orden de las ideas, la coherencia interna y la facilidad de comprensión? Pienso que en cuanto al documento de consumo digital en adolescentes, su estructura es sencilla, tiene una presentación clara en párrafos ordenados para facilitar la lectura y comprensión en poco tiempo. Con respecto a la deserción universitaria, su estructura es académica formal, con un orden lógico y argumentativo que permite seguir el hilo investigativo, aunque se requiere una mayor dedicación para comprenderlo. Damos paso a la compañera Joana, por favor, cuéntanos cuál es su opinión con respecto a esta pregunta. Ambos casos cuentan con caracterizaciones coherentes. Muchas gracias. Continuamos con el compañero Juan, por favor. Claro que sí, compañera. En el caso de los adolescentes, podemos ver que se lleva un orden mucho más coherente y lógico, donde podemos detectar la definición del fenómeno hasta sus aplicaciones, mientras que la deserción de las universidades es una estructura más tradicional que sigue un paso a paso para alcanzar unos resultados que estamos esperando. Muchas gracias, Juan. Para finalizar, damos paso a Natalia. En el estudio 1 sobre la deserción en la universidad pedagógica, el orden de ideas, la estructura sigue un formato académico estándar: introducción, contextualización, marco teórico, metodología, análisis de resultados, discusión y conclusiones. Coherencia interna es alta, ya que los apartados están bien conectados entre sí y tienen conceptos claves. Y la facilidad de comprensión es media, aunque el contenido es claro para los lectores con formación universitaria o técnica, puede ser compleja para un público en general. Y en la caracterización del consumo digital en adolescentes, el orden de ideas está muy bien organizado, la secuencia de ideas es fluida y temática, la coherencia interna es alta, ya que cada párrafo se conecta con el anterior sin rupturas. Y la facilidad de comprensión es muy alta, ya que tiene un lenguaje accesible, ejemplos cotidianos, explicaciones simples y sin tecnicismos. Muchas gracias a todos. Cada participación suma significativamente a este foro. Ahora pasaremos al tema de la pertinencia. Primera pregunta. ¿Creen que la caracterización corresponde adecuadamente al objeto de estudio? Con respecto al consumo digital en adolescentes, me parece que sí está adecuadamente caracterizado, ya que ofrece un marco conceptual adecuado para entender el consumo digital en adolescentes, aunque se queda un poco en lo general, no tiene investigaciones de campo. Con respecto a la deserción universitaria, sí tiene una caracterización completa y contextualizada, muy enfocada en el tema de estudio central, y está apoyada en análisis longitudinal y variables multidimensionales. Compañera Natalia, cuéntanos qué opinas sobre este tema. Bueno, Alejandra, muy buena pregunta. Sobre el estudio 1, que es la deserción en la universidad pedagógica, sí, ya que el objeto de estudio es la deserción infantil en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entre el 2008 y 2015. Y la caracterización aborda este fenómeno de manera profunda, estructurada y empírica. Y en el caso 2, de consumo de contenido digital en adolescentes, también
Veo que sí, debido a que el objeto es el consumo de contenido digital en adolescentes y la caracterización describe quiénes lo hacen, cómo lo hacen, con qué frecuencia, en qué plataformas, por qué motivos y con qué efectos. Muchas gracias, Natalia. Damos paso al compañero Juan, por favor. En mi opinión, cada texto se ajusta al fenómeno investigado. En el primero, nos enfocamos en la comprensión social y psicológica frente al comportamiento digital. Y en el segundo, se hace una caracterización más cuantitativa sobre la inserción que se estudia en este caso. Muchas gracias por tu aporte, Juan. Lady, cuéntanos qué opinas al respecto. Ambos casos cuentan con caracterizaciones coherentes. Gracias por compartir sus opiniones. Estas enriquecen notablemente el foro. Vamos a dar continuidad con la siguiente pregunta. ¿Qué vacíos, limitaciones o aspectos adicionales detectaron que pudieron haberse incluido para enriquecer la caracterización? Yo pienso que en la caracterización de consumo digital de adolescentes faltan datos empíricos. No abordan variaciones regionales, culturales o impactos en la salud mental con cifras. Con respecto a la deserción universitaria, no incluyen variables socioeconómicas directas o psicológicas más detalladas que puedan influir en este tema y no hacen uso de las nuevas tecnologías en la educación. Cuéntanos, Natalia, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, vamos a hablar un poco sobre las limitaciones y los vacíos. En el estudio 1, que es sobre la deserción de la universidad pedagógica, tenemos la falta de variables cualitativas, poco análisis, dimensiones étnicas y culturales ausentes, impacto del entorno externo y sugerencias institucionales poco desarrolladas. Y en el segundo caso, que es la caracterización del consumo digital en adolescentes, tenemos como vacíos y limitaciones la ausencia de evidencias empíricas, no hay distinción geográfica o sociocultural, poco enfoque en consecuencias a largo plazo, no se contempla la perspectiva institucional y ausencia de voz adolescente. Muchas gracias, Natalia, por tu aporte. Continuamos con Juan, por favor. Por la parte de los adolescentes, yo opino que se podría profundizar más en variables como lo es la salud mental y el impacto que ésta tiene académicamente, teniendo en cuenta el estrato social de cada persona. Y en la deserción de las universidades, aunque es muy exhaustivo, se podría incluir información cuantitativa que nos deje humanizar más los datos por medio de testimonios. Juan, muchas gracias por tu aporte. Finalizamos con Lady, tan amable. Entre los vacíos, limitaciones o aspectos adicionales, encontramos que uno de los casos le falta más análisis, no cuenta con referencias y faltaría como abordar más los datos empíricos, mientras que en el caso 2 falta investigar más, es decir, aplicar variables cualitativas como entrevistas, experiencias para conocer sobre los estudiantes. Agradezco a todos los compañeros por sus valiosos aportes. Continuamos con la siguiente ronda de preguntas. ¿Qué impacto tienen estos vacíos o aciertos en la comprensión global del objetivo de estudio? Con respecto al consumo digital en adolescentes, la ausencia de datos limita el análisis y no permite llevarlo a un marco teórico, lo que reduce las posibilidades de intervenciones futuras. Con respecto a la deserción universitaria, el análisis riguroso genera mayor comprensión y bases sólidas para investigaciones futuras relacionadas con el tema, aunque queda abierto a incorporar nuevos factores para un diagnóstico más integral. Natalia, cuéntanos por favor cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué impactos tienen estos vacíos? Claro que sí, Alejandra. Bueno, vamos a hablar sobre el primer estudio, sobre la deserción en la universidad pedagógica. ¿Cuál es el impacto en los aciertos? Tenemos comprensión sólida y estructurada del fenómeno gracias a un análisis longitudinal, multivariable y basado en datos reales. Tenemos impacto de los vacíos, que es la ausencia de variables cualitativas, ya que limita la comprensión integral del fenómeno. No tiene en cuenta el contexto socioeconómico específico, ya que esto impide socializar estrategias de acompañamiento para diferentes perfiles de los estudiantes.
Y en el segundo caso, que es la caracterización del consumo digital en adolescentes, tenemos como impacto en los aciertos, que proporciona una visión clara, general y accesible del fenómeno, y como impacto en los vacíos es la falta de datos empíricos o evidencias que limitan la validez del análisis. Muchas gracias. Lady, cuéntanos qué opinas tú, por favor. En el caso 1, el análisis es más sencillo y limitado, y en el caso 2 permite comprenderse mucho más fácil. Muchas gracias, compañera. Y por último, Juan, cuéntanos cuál es su opinión al respecto. Claro que sí, compañeras. En el texto de adolescentes manejamos un enfoque narrativo para facilitar la empatía, pero este podría dificultar el rigor para un dato estadístico. Y en el estudio de la aserción vemos que es demasiado técnico, lo cual puede dificultar mucho la lectura o la comprensión de personas no expertas o especializadas. Muchas gracias a todos por sus contribuciones. Vamos a dar paso al último bloque de preguntas. Por último, hablaremos de la comparación y nuevas perspectivas. Primera pregunta. ¿Qué aprendizajes surgen al comparar una caracterización que es más breve con una que está publicada en un proyecto ya finalizado? Yo pienso que la caracterización más breve cumple con su función, que es dar una introducción conceptual y un marco muy general, y puede ser útil para aquellos que están en un proceso de iniciación a la investigación o para enfoques pedagógicos. El artículo, que ya está finalizado como un proyecto investigativo, brinda un modelo de investigación completo con diseño metodológico, análisis estadístico, evidencias empíricas y conclusiones aplicables. Y la profundidad y el rigor son esenciales para generar conocimientos accionables, mientras que la síntesis favorece la divulgación y comprensión rápida del tema. Ahora, Juan, cuéntanos qué aprendizajes te surgen a ti. Tener una amplia apreciación que con los recursos disponibles podemos llegar a un propósito el cual determine qué tan profundo puede ser el enfoque que se va a caracterizar. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Natalia, cuéntanos qué aprendizajes te surgen. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los aprendizajes que surgen al comparar una caracterización breve con una publicada en un proyecto finalizado. Como aprendizajes, tenemos que la caracterización debe adaptarse a la etapa del proceso investigativo, más exploratorio al inicio, más analítica y específica al final. La solidez de una caracterización depende del respaldo empírico. La profundidad del lenguaje y la técnica crecen con la investigación. Una buena caracterización no solo nombra variables, sino que la selección con sentido estratégico. Excelente, compañera, muchas gracias por tu aporte. Damos paso a Lady. Cuéntanos, por favor, cuál es tu opinión al respecto. El caso 1 es mucho más fácil porque presenta ideas claras, mientras que el caso 2 permite que su comprensión sea más completa. Pero ambos casos tienen una diferencia, y es que en el caso 1 cuentan con una visión descriptiva y en el caso 2 es más investigativo. Muchas gracias a todos por su aporte. Damos paso a la última pregunta. ¿Qué otros enfoques, variables o perspectivas podrían incorporarse para que la caracterización sea más completa y actualizada? Con respecto al consumo digital en adolescentes, pienso que podría agregarse datos estadísticos actuales, como por ejemplo encuestas regionales sobre hábitos digitales. También tener una perspectiva sobre salud mental, vinculando cifras concretas de adolescentes que estén padeciendo trastornos de ansiedad, sueño, depresión por exceso de consumo digital. Otro factor que se podría incluir es el socioeconómico, generar diferencias por subgrupos. Por ejemplo, qué tan alto es el consumo digital en zonas rurales versus con el consumo digital en zonas urbanas. También tener en cuenta temas como las diferencias de género. Por último, el análisis de casos cualitativos.
como realizar entrevistas o tomar testimonios para entender experiencias individuales. Con respecto al tema de la deserción universitaria, pienso que se podrían sumar variables socioeconómicas directas como el estrato o ingresos familiares, también factores psicológicos detallados como qué motiva al estudiante, qué tan resiliente es, si tienen un apoyo a bienestar emocional. Otro aspecto sería el impacto de contextos disruptivos recientes, como el estudio en la virtualidad, si son forzados para estudiar o que otros aspectos puedan afectarlos. Por último, también podríamos tomar en cuenta el rol de apoyos y redes institucionales. Si la institución cuenta con mentorías, becas, acompañamiento psicosocial o si tienen bien estructurada un área de bienestar estudiantil que se encargue de hacer el seguimiento a aquellas personas que desean desertar. Cuéntanos, por favor, Natalia, ¿qué piensas con respecto a esta última pregunta? Bueno, Alejandra, ya para terminar, creo que algunos enfoques que se deberían de tener en cuenta para que sea más completa y actualizada, entonces serían los enfoques. En el caso de la deserción universitaria, sería un enfoque mixto, o sea, cuantitativo y cualitativo, enfoques socioeducativos críticos, enfoque sistemático. Y en el caso del consumo digital, sería un enfoque psicosocial, perspectiva de derechos digitales y enfoque de género. En cuanto a variables, en la deserción universitaria sería un extracto socioeconómico, tipo de colegio de origen, distancia geográfica del campus, acceso a tecnologías y conectividad. En cuanto al consumo digital en adolescentes, sería el nivel de alfabetización digital, frecuencia y tipo de interacción, plataformas emergentes, usos de IA generativa de contenidos automatizados. Muchas gracias, Natalia. Juan, cuéntanos cuál es tu opinión, por favor. Claro que sí, compañera. En la parte de los adolescentes podríamos incorporar datos cuantitativos, tener en cuenta que se podrían aplicar encuestas y relacionar con el uso de contenido y el rendimiento académico. Y por el lado de la aserción, podemos incluir el aspecto de la percepción del universitario, cuáles han sido sus frustraciones, cuál ha sido el apoyo social que ha tenido y qué lo ha llevado a tomar esas decisiones. Juan, excelente. Muchas gracias por tu aporte. Para finalizar, damos paso a la compañera Lady. Bueno, en ambos casos, los métodos que se utilizan son mixtos, cuantitativos y cualitativos. Lo que creo que se podría como incorporar sería como la inteligencia artificial, el abordar la salud mental de todas las personas y pienso que existen unas nuevas herramientas que serían las herramientas analíticas. Muchas gracias, Lady, por tu aporte. Natalia nos quiere complementar una breve conclusión sobre el tema tratado. Bueno, se concluye que en ambos casos analizados, la caracterización permitió identificar las variables más relevantes que explican los fenómenos abordados. La profundidad o brevedad de dicha caracterización depende del propósito, etapa y enfoque del estudio. Agradezco sinceramente la participación activa y comprometida de cada uno de ustedes en este espacio de foro. Tras revisar las distintas intervenciones, es evidente que cada uno utilizó terminologías diversas, pero todos coincidimos en los aspectos fundamentales del tema tratado. Podemos resumir que en general se logró una comprensión compartida sobre los puntos clave, demostrando que pese a las diferencias de lenguaje o en la forma de argumentar nuestras respuestas, existe una clara relación conceptual. Esta diversidad terminológica no solo enriqueció el foro, sino que también permitió ampliar una mirada sobre el objeto de estudio, aportando matices valiosos desde distintas perspectivas. Podemos concluir entonces que el grupo alcanzó un consenso sólido, sustentando en ideas bien fundamentadas, lo que evidencia una reflexión crítica y colectiva en torno al tema de discusión. Agradezco nuevamente sus aportes, que sin duda fortalecieron el aprendizaje colaborativo y enriquecen nuestro proceso académico. Les deseo a todos una excelente tarde.